Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas bolas navideñas. Son bastante fáciles de realizar. Están realizadas en punto bajo, en vueltas cerradas. Así que cada vuelta hay que cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Las dos más pequeñas tienen tamaño de 7 centímetros del diámetro y la más grande tiene 8 centímetros del diámetro. Materiales que necesitamos para hacerlas son hilos del grosor 3 milímetros, ganchillo de 3 milímetros. Para rellenar podemos utilizar relleno o una bola de poliespan. Y también un poquito de cordoncito. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos desde dentro del anillo. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En el primer punto de esta vuelta, un punto deslizado. Ahora subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 6 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero trabajamos en la parte trasera del punto de la vuelta anterior. En vez de tejer punto entero, tejemos solamente la parte de atrás. Y ahí hacemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Seis puntos bajos y también cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. También vamos a trabajar solamente la parte trasera del punto de la vuelta anterior. Así que en el primer punto, en el mismo donde hemos cerrado la vuelta, pero solamente en la parte de atrás, vamos a hacer 2 puntos bajos. En cada punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Y 2. Y en el siguiente punto también tejemos 2 puntos bajos. Deberíamos tener 12 puntos bajos y la vuelta cerramos también con un punto deslizado. En la parte que sobresale vamos a colocar un cordoncito. Esta es la parte de arriba de la bola. Tenemos 3 vueltas. Ahora, vuelta número 4, un punto de cadeneta. Todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta y cerrar con un punto deslizado. El motivo de la vuelta número 4 es un punto bajo y un aumento.
Empezamos siempre la vuelta en el mismo punto donde hemos hecho el punto deslizado, ahí tejemos el primer punto. Y luego un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo, un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y la vuelta cerramos con un punto deslizado. Ahora, vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 6 veces son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y el aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. En cada vuelta aumentamos 6 puntos. Vuelta número 6. El motivo que tenemos que repetir son 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Vuelta número 7. El motivo que tenemos que repetir 6 veces son 4 puntos y un aumento. Vuelta número 8. El motivo de esta vuelta son 5 puntos y un aumento. El motivo de la vuelta número 9 son 6 puntos y un aumento. El motivo de la vuelta número 10 son 7 puntos y un aumento. Y la última vuelta de los aumentos, vuelta número 11. El motivo de esta vuelta son 8 puntos y un aumento. Y después de esta vuelta tejemos 7 vueltas sin aumentar, que es vuelta número 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 7 vueltas sin aumentar. Después de hacer la última vuelta de los aumentos, la de 8 puntos y un aumento, deberíamos tener 60 puntos. Así que estas vueltas sin aumentar, tejemos 60 puntos en cada vuelta. Ya tengo las 7 vueltas sin aumentar hechas. Y ahora la última vuelta de estas tenemos que cerrar con otro color de lana, porque ahora vamos a seguir trabajando con el hilo en color verde. Así que cerramos vuelta número 18 con el color de hilo verde. El punto deslizado. Ajustamos los hilos. Cortamos el hilo en color amarillo. Vuelta número 19. En esta vuelta vamos a formar el dibujo. Subimos un punto de cadeneta. Y empezamos con 4 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Cuatro puntos bajos. Ahora vamos a sacar 9 lazadas. La primera lazada sacamos debajo del primer punto bajo de esta vuelta. Y la lazada sacamos hasta la altura de la vuelta. La sujetamos y ahora la segunda lazada vamos a sacar una vuelta más abajo que la primera, por debajo del segundo punto de esta vuelta. Y también la sacamos a la altura de la vuelta.
La tercera lazada sacamos todavía una vuelta más abajo y avanzamos un punto. La cuarta lazada sacamos todavía una vuelta más abajo. La quinta lazada una vuelta más abajo que la cuarta. Y ahora vamos a subir. La sexta lazada sacamos en la misma altura que la cuarta. La séptima lazada sacamos en la misma altura que la tercera. La octava una vuelta más arriba. Y la novena en la penúltima vuelta. Deberíamos tener 9 lazadas y un punto. Ahora todas estas lazadas junto con el punto cerramos juntos. Y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, pero tenemos que empezar dejando 2 puntos sin tejer. Entonces, por este lado, por el lado revés, miramos dónde hemos hecho el último punto bajo y ahora dejamos 1, 2 puntos sin tejer y en el tercer punto empezamos a tejer punto bajo. 1, 2, 3 y 4. El motivo tiene que ocupar 10 puntos. Tenemos 4 puntos bajos al empezar, luego dejamos 2 puntos sin tejer y 4 puntos bajos. Así que repetimos el motivo desde el principio. 4 puntos bajos, cuatro, y ahora la primera lazada sacamos por debajo del primer punto de este motivo. Si contamos desde el ganchillo es cuarto punto. Y ahora la segunda lazada una vuelta más abajo en el siguiente punto, por debajo del siguiente punto. La tercera una vuelta más abajo. La cuarta todavía una vuelta más abajo. Y la quinta una vuelta más abajo que la cuarta. Y ahora subimos, sexta vuelta en la misma altura que la cuarta, séptima en la misma altura que la tercera, octava en la misma altura que la segunda y novena en la misma altura que la primera. Ahora cerramos todas estas lazadas junto con el punto y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora dejamos 2 puntos sin tejer, dejamos 2 puntos sin tejer, 1 y 2, y en el tercer punto empezamos a tejer punto bajo. Uno,
3. El tercer punto tiene que salir justo por encima de la última lazada. Y 4 puntos bajos. Ya tenemos 2 motivos hechos, nos quedan 4 por hacer. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Ahora subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tener 60 puntos. Tejemos 4 puntos bajos, llegamos hasta el dibujo, 3, 4, aquí tejemos 5, en el centro del dibujo 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el primer motivo, que nos coinciden 10 puntos. Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto punto tiene que salir desde el centro del dibujo. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos 20 puntos y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez el sexto punto sale justo desde dentro del dibujo. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos 30 puntos. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. La vuelta cerramos también con un punto deslizado y tejemos otras 2 vueltas más sin aumentar y sin menguar. Ahora, vuelta número 22, que es la primera vuelta de los menguados. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 8 puntos bajos y un menguado. Ocho puntos bajos y el menguado hacemos de la siguiente manera. Cogemos la mitad del punto, la parte delantera, ahora la mitad del punto siguiente, también solamente la parte delantera, y hacemos un punto bajo. Y repetimos el motivo, 8 puntos bajos, 8 puntos bajos y hacemos el menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Así repetimos durante toda la vuelta.
Ahora, antes de continuar con los menguados, vamos a colocar el cordoncito. El cordoncito pues, lo doblamos por la mitad, hacemos un nudo grande y lo pasamos por el anillo mágico. Y ahora podemos colocar la bola de poliespan. Y continuamos con la vuelta número 23. Vuelta número 23, que es la segunda vuelta de los menguados. El motivo de esta vuelta son 7 puntos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 7 puntos bajos. Siete puntos bajos y ahora el menguado. La mitad del punto, la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos el motivo 6 veces. Luego vuelta número 24, el motivo que tenemos que repetir 6 veces son 6 puntos y un menguado. Vuelta número 25, el motivo de esta vuelta son 5 puntos, un menguado. Vuelta número 26 son 4 puntos y un menguado. Vuelta número 27 son 3 puntos y un menguado. Vuelta número 28 son 2 puntos y un menguado. Vuelta número 29 es un punto y un menguado. Y la última vuelta son 6 menguados seguidos. Tejemos estas vueltas y luego vamos a cerrar el agujerito. Después de cerrar la última vuelta, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el último punto. Enhebramos una aguja. Y ahora pasamos la aguja por fuera de cada punto. Y ahora tiramos de la hebra y así queda la bola cerrada. Escondemos el hilo por dentro. Así queda la bola terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.